נפשי תרום הנסמירות שידרו כי אליך נפשי תרום נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רסודיך נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רסודיך הנסמירות שירו כי אליך נפשי תרום Hoy estamos en Parashat Baera. En esta parashat se empieza a contar sobre la salida de Egipto. ¿Sí? El pueblo de Israel está en Egipto. Y Hashem le dice a Moshe Rabbeinu que vaya hacia el faraón para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Hay unos cuantos mensajes muy interesantes que estaría muy bueno aprender de esta para allá. Así que vamos a aprovechar y si Dios quiere que podamos incorporar, incluyéndome a mí mismo en este proyecto, que podamos incorporar este conocimiento no solo en la cabeza, sino también en la palabra y en el corazón. Uno de los motivos principales, alguien me dice que no se escucha bien, pero probablemente sea un problema de ahí. ¿Alguien más me puede confirmar que no se escucha bien?
¿O se escucha bien? Se escucha bien. Bueno. Uno de los motivos es interesante, que Hashem nos quiere sacar del exilio y el faraón no tiene muchas ganas de dejarnos salir. Entonces se le viene encima a Egipto las 10 plagas. Vamos a tratar de entender qué significa esto, qué sentido tiene y qué significa para nosotros hoy, fundamentalmente. Uno de los motivos principales de salir de Egipto, de la salida de Egipto en el judaísmo, es salir de Egipto en la dimensión, no solamente en lo físico, sino en la dimensión espiritual, en lo que refiere al alma. Y además, el hecho de salir de Egipto es algo que todos los días sucede, la salida de Egipto. Como dijeron los sabios, que también el Alter Rebbe lo dice en el Tania, ¿no? Que todos nosotros tenemos que recordar la salida de Egipto cada día. Y no solo eso, sino que uno tiene que sentir que está saliendo de Egipto hoy. ¿Sí? Cada día es como una nueva, es un nuevo nacimiento. ¿Sí? Está explicado que cuando uno se va a dormir, una gran parte del alma se retira del cuerpo. Cuando uno se levanta a la mañana, lo primero que dice es Modeh ani lefaneja melech chai vekayam shehezarta vi nishmati vejemla rabá emunoteja, que básicamente significa te agradezco yo, Hashem, Rey viviente. Interesante que no se empieza con yo te agradezco, sino te agradezco yo. O sea, el yo no es lo importante acá, sino agradecerle a Hashem. Melech Chai Vekayam, Rey viviente y eterno. Te agradezco, ¿sí? Shehezarta bi nishmati, que me devolviste el alma. Bejemla rabá unoteja, ¿cómo se dice? Con benevolencia y con rajamim, con misericordia. ¿Y qué significa esto que nos devuelve el alma? Cuando uno se despierta a la mañana, Hashem te devuelve el alma. El irse a dormir es como 1/60 de muerte, ¿sí? Si no me equivoco. Es un porcentaje de muerte, obviamente que cuando uno se va a dormir, uno está vivo, pero gran parte de la vitalidad, gran parte del alma se retira del cuerpo y sube a los mundos espirituales, y cuando vuelve es como si fuera que vuelve a nacer, y cada día es una nueva historia. Y por lo tanto, cada día uno vuelve a hacer el rezo y vuelve a hacer el estudio y vuelve a hacer todo, porque cada día es una nueva experiencia y una nueva creación. De la misma manera, uno tiene que salir de Egipto. Sí, Egipto en hebreo es Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Metzarim, que es limitaciones. Egipto no es algo externo solamente, sino también algo interno. Las limitaciones internas que uno tiene dentro de uno, sea cual fuere. Si, digamos, puede ser también las limitaciones en cuanto a lo que uno quiere lograr y no puede, o en cualquiera de los aspectos de la vida, pero fundamentalmente en lo interno. Eso incluye también cómo uno se ve a uno mismo de forma limitada, etcétera, ¿no? Si las limitaciones internas, propiamente dicho. Y uno tiene que verse a sí mismo como si fuera que está saliendo de Egipto hoy, de nuevo, desde 0 kilómetros. Entonces, para entender cómo salir de Egipto en el día a día, hay que entender cómo es que Hashem nos sacó de Egipto en la primera vez que nos sacó de Egipto en la historia, que es lo que nos cuenta la Torá. Lo que sucede es que la Torá viene, como dijimos varias veces, que el Rebbe dice en realidad, que la palabra Torá viene de la palabra orá, que significa instrucción, y por lo tanto, la Torá nos viene a dar una instrucción hoy en día.
Entonces, hay un mensaje hoy, en este año, en este mes, en este día, que la Torá nos quiere enseñar. Porque la Torá no es un libro de historia, como dijimos varias veces, sino que es un libro viviente, Torat Haim. La Torá es vitalidad divina, es la conciencia divina investida en letras. Y a través de esas letras, en esos pergaminos, y a través de todas las explicaciones, en todos los niveles de la Torá escrita literal, la Torá oral, el Midrash, la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, etcétera, todos los niveles, que son distintas partes, niveles de la misma Torá. Algunos niveles más externos son como la vestimenta o el cuerpo de la Torá, y los niveles más profundos como el Midrash, la Kabbalah y Hasidut son la parte interna, que es el alma de la Torá. Entonces, cuando uno estudia eso, uno se conecta con la fuente de la vida, que es Hashem mismo, que es el dueño de esta Torá, que la Torá viene de su conciencia, de su inteligencia suprema. Entonces, cuando uno estudia Torá, se conecta con él. No es que uno simplemente recuerda lo que está escrito de algo que pasó en el pasado, sino que es una energía que te viene, que Hashem te está dando hoy cuando estás estudiando Torá. Y por eso también es que cuando uno lee lo que está escrito en la Torá en relación a la Parashá especialmente, pero en general toda la Torá, pero en forma particular la Parashá y el día que estamos leyendo hoy, hay una enseñanza para hoy en estos días. Entonces, el Rebbe nos quiere contar acá qué significa. La primera de las plagas es la plaga de que el agua se transformó en sangre. Y es muy interesante que tratar de entender qué significado tiene hoy en día. No solamente hoy en día, pero fundamentalmente hoy en día. El Rebbe dice así, yo voy leyendo, que como dijimos antes, que salir de Egipto no es solamente algo físico, sino es algo espiritual también que tiene que suceder cada día. Y que Egipto viene de la palabra Meitzarim, que es las limitaciones que están en cada persona, en el corazón de cada persona, en la mente de cada persona, en las emociones. Y salir de estas limitaciones es como salir de Egipto, literalmente. ¿Y hacia dónde hay que salir? Por lo menos hay que salir hacia la libertad del alma divina, ¿sí? Porque tenemos, como decíamos, dos almas, el alma divina y el alma animal. El alma animal, la fuerza que tira en el alma animal es la fuerza que tira para abajo, que conecta con los placeres del mundo físico, y el alma divina va para arriba, quiere unirse con Hashem. Y lo físico no es lo principal para ella, sino lo espiritual. Y cuando estamos hablando fundamentalmente de salir de Egipto internamente, estamos hablando de que el alma divina salga de Egipto, ¿sí? Y Egipto interno hay muchos niveles. Está el Egipto que tiene que ver con las cosas del mundo, y está el Egipto que tiene que ver con las cosas espirituales también. Como por ejemplo, cuando uno se acostumbró a vivir una vida de Torah, pero lo hace de forma robótica, de forma seca, de forma sin alegría. Eso también es Egipto. Una persona que cumple Torah, que cumple con todas las mitzvot, pero lo hace de forma fría. Eso también es un Egipto. Y de ahí también él tiene que salir. Vamos a ver qué nos quiere transmitir el Rebbe con nuestras hijas. Entonces, en esta parashá, en el principio se cuenta sobre el comienzo de la salida de Egipto. Y de esto seguro que tenemos algo que aprender. La primera de las plagas es, como dijimos recién, Makat Dam, que es que el agua de Egipto se transformó en sangre. Y de esto se entiende que el primer paso para liberarnos de Egipto y de las limitaciones es dar vuelta el agua en sangre. Entonces vamos a tratar de entender qué significa el agua y qué significa la sangre en uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es el agua? El agua simboliza la frialdad, simboliza lo frío, ¿sí? Lo calmo, ¿sí? La falta de movimiento. Estamos hablando de aguas calmas, ¿sí? En general. Roga, Ederit Labut, es la falta de emoción, la falta de alegría y de emoción. Por lo contrario, ¿qué es la sangre? La sangre viene a simbolizar algo caliente, algo que tiene calor, que tiene movimiento, que tiene sentimiento, que tiene fuego. Eso es sangre. Esto es lo primero que se le dice a un judío.
¿Querés salir de Mitzrayim? ¿Querés salir de tus limitaciones internas y externas? ¿Qué tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es transformar el agua en sangre. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de estar uno en una sintonía de estar enfriado, ¿sí?, en lo espiritual, uno tiene que sentir ese calor, ese amor, esa como, ¿cómo decirlo? Como esa motivación interna, como cuando hay algo nuevo, ¿sí?, que uno consigue. Pero más que eso todavía. El amor, un sentimiento de amor, que es algo que vive, que tiene movimiento adentro de uno, ¿sí? Ese es ese calor interno que estamos hablando acá. Entonces uno podría decir, ¿para qué necesito este sentimiento? Si sin este sentimiento también soy una buena persona. Déjame tranquilo, déjate de hinchar con el sentimiento. ¿Para qué no necesito si está todo bien? Tengo tefilín, tengo talit, tengo titit, como kasher, cumplo Shabbat. ¿Para qué necesito ese sentimiento? ¿Para qué? Déjame vivir mi vida tranquilo. Pero es un problema. Es un problema. ¿Cuál es ese problema? A esa la persona se le contesta que se enfrió. ¿Y qué es ese enfriamiento? El enfriamiento, de primero que nada dice el Rebbe, es el padre de todo lo malo. Ahí empieza el enfriamiento. Amalek es el peor enemigo del pueblo judío de todos los tiempos. Siento que lo que viene a hacer Amalek es enfriarnos. Pero el alma judía, el alma está comparada a la llama, como la llama de una vela. Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Por eso también está traído que cuando uno estudia Torah, uno se mueve, se balancea para adelante y para atrás. Y eso es un movimiento natural que tiene un judío cuando uno estudia. Y eso es porque el alma está en sintonía con Hashem y se mueve porque es algo vivo, porque es algo que tiene vitalidad, que tiene ese calor dentro de uno, ¿sí? Pero ¿qué significa entonces la frialdad, este nivel de frialdad? Frialdad no en el sentido de ser frívolo, sino en el sentido de estar acostumbramiento, como hacer las cosas por acostumbramiento y no porque uno las siente, sino acostumbramiento automático, como un robot. Significa que las cosas ya no son interesantes realmente para la persona. Eso es enfriamiento. Y nosotros vemos que cuando se habla de algo que realmente le interesa a la persona y que está muy cerca de su corazón, no hay ningún tipo de enfriamiento. Hashem te dio la posibilidad y te regaló el mérito de comprar un auto nuevo. Todo lo que estás pensando en cada simple segundo, minuto, milésima de segundo del día es subirte al auto y usarlo. Respirar el olorcito del nylon y del plastiquito y no sé qué. Hasta que te enfriaste y decís, bueno, me acostumbré, vamos a cambiarlo. Pero, sí, o sea, lo opuesto de eso es enfriamiento. Enfriamiento es cuando uno hace las cosas de forma robótica, de forma rutinaria. Y lo que simboliza este nivel de enfriamiento en general es un error. Básicamente es una forma la forma incorrecta de conectarse con Hashem o con la Torah. Que básicamente es una forma en que uno hace el cumplimiento de Torah y de mitzvot de forma tal que se acostumbró, que es automático, que sale solo. No está mal que salga solo, no es que tiene que sufrir, no, al contrario, uno tiene que sentir, tiene que despertar amor por Hashem y uno tiene que hacer las cosas con alegría, ¿sí? No siempre te sale, está bien, hay un día sí, un día no, es un trabajo constante.
pero no como quedarse en la comodidad de ese nivel ya está, ya me enfríe, Dios no permita. ¿Y cuál es el primer paso que uno tiene que que uno tiene que hacer para salir de esta limitación, de este Egipto, de este Mitzrayim, de este Mitzab? El primer paso, dice el Rebbe, es sacar el enfriamiento y traer calidez y toda esa motivación. O sea, reemplazar el enfriamiento por algo cálido, por el calor interno, hacia el estudio de la Torah, hacia el rezo, hacia las mitzvot, hacia el prójimo, a Bat Israel, etcétera, etcétera. Y servir a Hashem con alegría y con motivación, y con rapidez, zrizut, y con Behamimut, de forma cálida. Por lo menos de la misma manera que uno lo hace cuando tiene algo que le gusta en el mundo físico. Imagínate que uno sirva a Hashem por lo menos con el mismo nivel de amor, por lo menos, que uno tiene hacia alguien o algo nuevo, en una situación nueva, en algo que uno se renueva. El amor por Hashem debería ser por lo menos esto, pero mucho más también, ¿sí? Entonces, dice el Rebbe, una de las expresiones que se trae en relación a este tema es cumplir mitzvot con embellecer las mitzvot, ¿sí? Obviamente que todo depende en donde uno está, en el nivel donde uno está. Puede ser que simplemente el hecho de sumar una nueva mitzvah o hacer una mitzvah que uno ya hace, pero de una forma un poco más especial, eso para Hashem es muchísimo, es un paso gigante, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, cuando un judío sirve a Hashem con este nivel de frialdad, de karirut, suficiente con tener una mezuzá, una de las más simples, la barata, viste, 2x1 en el colectivo, me compré una mezuzá y la puse, ya está. Bueno, un raro que vendan mezuzá en el colectivo, pero uno podría pensar que en Israel es posible también, pero no, nunca había algo así, la verdad. Aunque sería un lindo proyecto, la verdad. 2x1, mezuzá, 2x1, barba portátil. Muchos pensaron que yo me puse una barba portátil porque me creció bastante rápido, pero bueno, no es portátil esta. Es fija. Y el tema de rezar, el rezo rápido, viste, en modo... No sé si les pasa hoy en día, seguro que pasa conmigo también, que a veces uno necesita ver un video en YouTube y no existe más ver el video en la velocidad normal. Hoy en día el video lo tenés que ver en el doble de veces. No hay tiempo para nada. Tenés que ver el video, lo ves en 2x. Lo pones en doble velocidad o en 3x. Hay gente que a veces uno ve una cosa interesante, una clase de Torah o algo en YouTube y la persona habla muy lento, entonces y lo puedes ver en el triple velocidad. Si lo hacen conmigo no me voy a enojar. Pero justamente el Rebbe nos está diciendo acá, no. Cuando uno tiene que rezar y cuando uno tiene que servir a Hashem, no lo tiene que hacer en 2x o en 3x, en triple velocidad. Lo tiene que hacer en una velocidad que uno se conecte con Hashem. Entonces cuando el Yehudí hace esto y sirve a Hashem y reza a Hashem y hace las mitzvot y estudia la Torah, etc., con ese calorcito interno, con esa motivación que a veces uno tiene que despertar, no es plug and play, ¿viste? No es un botón de start y listo, ya está, tenés esa hamimut. Es un trabajo diario en el rezo y de pedirle a Hashem y de meditación, y no solo con Hashem, también en las relaciones interpersonales. No es que uno como te compras el combo con todo el paquete y ya te viene con la felicidad. La felicidad uno la tiene que construir. Pero lo importante es no enfriarse. Entonces, cuando uno trata de hacerlo de esta manera,
Y dice, ¿sabes qué? Dale, hoy no me puedo poner unas mezuzot 4x4, pero por lo menos no voy a poner la más barata. Voy a poner unas buenas que sean kasher, revisadas, y a tratar de acercarse a embellecer la mitzvah. No tiene que ser como... No tenés que pedir un préstamo para embellecer la mitzvah. Es gratis. Lo que tenés que hacer es salir de tu limitación interna y hacer un poco más. Un poco más. Y eso tiene que ser con amor. Y todo esto que dijimos ahora, como nos dice el Rebbe, esto es solo el primer paso en el proceso de salir de Egipto. Pero gracias a este primer paso es que se puede llegar realmente al nivel de la redención personal y a través de esto, a través de la redención general con Mashiach, que sea pronto en nuestros días. Y antes de pasar al segundo tema, vamos a tratar de romper con el enfriamiento. ¿Puede ser que el sonido y la imagen están desfasados? Bueno, ya nos vamos a enterar en la postproducción. Espero que hayamos salido un poco del Egipto interno. Pero antes de las 10 plagas pasa algo muy interesante. Muy, muy interesante. Y no es la revista de ciencia. ¿Qué se cuenta en la parashá? que cuando Moshe Rabbeinu y su hermano Aarón a Cohen van hacia Paró, hacia el faraón, Hashem le dice a Moshe que si Paró les pide que hagan un milagro,
mostrarle hace tu magia. Le dice, háganles un milagro, un mofet. ¿Y cuál es este milagro que Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen le van a hacer al faraón cuando llegan a Egipto para sacar al pueblo? Porque entonces lo que va a suceder, y lo que sucede, es que Aarón a Cohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, saca su bastón, ¿sí? Una historia conocida. Y el bastón se transformó en serpiente. Este es el primer milagro. Aarón a Cohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, Cohen Gadol, saca su bastón, lo tira y se transforma en serpiente. Najón, es verdad, Aarón a Cohen hizo esto, pero entonces ¿qué pasó? ¿Qué hizo el faraón? Llamó a su equipo de magos, porque no tiene un mago, tiene un equipo, tiene toda una producción de magos. ¿Y qué hacen estos magos? Los llama para que tiren sus bastones. A ver qué pasa cuando los magos del equipo contrario tiran los bastones. También se convierten en serpiente. Pero al final, ¿qué pasó? Que la serpiente del bastón de Aarón se comió a las otras serpientes. Probablemente escucharon esto. El que está familiarizado con la parashá, y el que no. Entonces, este es el momento. Entonces, ¿cuál es el lineal? ¿Cuál es el significado profundo de eso que pasó acá? Aarón a Cohen tira el bastón, se transforma en serpiente. Vienen los magos del faraón, tiran un equipo de bastones que se transforman en serpiente también. Como diciendo, papito, nosotros también podemos hacer truquitos mágicos. Pero al final el bastón de Aarón a Cohen se transforma, no solamente se transforma en serpiente, sino que se comió a las serpientes de los otros bastones. Entonces todo el lineal, todo este tema de convertir los bastones en serpientes, hay que explicar, dice el Rebbe. Primero que nada, hay que entender cuál es el significado del milagro a través del cual el bastón de Aarón se come a los... Sí, la serpiente del bastón de Aarón se come a los de los magos del faraón. Entonces, esto es lo que está explicado en la Torah. O por lo menos eso es lo que uno ve, de acuerdo a lo que está explicado en la Torah. Que estos milagros y estas plagas no vinieron solamente para castigar a Egipto, sino que había otro motivo más profundo, que era romper con la resistencia de Egipto. Vamos a tratar de entender qué significa esto. Había que romper la resistencia que tenían los egipcios, Egipto en general, contra Hashem mismo. O, en un sentido más profundo, las limitaciones. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de Egipto de forma literal. Estaban en contra de Hashem. Egipto estaba en contra de Hashem. Y esto venía un poco a romper esa itnagdut, ¿sí? Esa rebelión. ¿Qué significa esto? En Hasidut está explicado que la visión que los egipcios tenían sobre el mundo era que Akadosh Baruj Hu, que Hashem no tiene influencia y control sobre la realidad del mundo. Esto es lo que los egipcios pensaban. Por eso ellos hacían Abodá Zará, hacían idolatría con el Nilo, con el río Nilo. Digamos, de acuerdo a lo que ellos pensaban, básicamente el mundo, después de que fue creado, se mantenía solo y no necesitaba más de Hashem. Eso es lo que ellos pensaban.
Y que la fuerza de la naturaleza, como si fuera que la fuerza de la naturaleza es un Dios, Dios no permita, se mantiene sola. Esa es su forma de pensamiento, su forma de ver la vida. Y esta forma, esta forma de pensar tan limitada e incorrecta es lo que Hashem vino a romper con las 10 plagas. Y cada una de estas viene a romper una ideología limitante específica de la creencia errónea de Egipto de estar en contra de Hashem. Y por eso vienen estas 10 plagas. Pero antes de las 10 plagas, ¿cuál es la introducción de las 10 plagas? El milagro de que Aarón HaKohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, tira el bastón y se transforma en serpiente y se come a las serpientes de los magos del faraón. Entonces vamos a tratar de entender qué significa, qué viene a simbolizar Aarón HaKohen, el Kohen Agadol, el hermano santo de Moshe Rabbeinu. ¿Qué viene a simbolizar? Simboliza la santidad, simboliza lo santo, lo kadosh. Y su bastón simboliza la fuerza divina que viene de la santidad. ¿Sí? Dijimos varias veces que está la fuerza de la santidad, está la fuerza de la klipá, que viene a ser lo opuesto a la santidad. Y en el medio hay algo entremezclado, que es un poco lo que pasa en este mundo, que uno a través de que cumple Torah y Mitzvot, viene a refinar y a elevar las chispas de la santidad que están mezcladas con las klipot, con las cáscaras, ¿sí? Pero básicamente, Hashem creó lo santo y lo opuesto de lo santo, Neged Ze, uno enfrente del otro. Y Aarón HaKohen y su bastón vienen a simbolizar el lado de la luz, el lado de la santidad. Y el faraón y Egipto vienen a representar el lado opuesto, ¿sí? El lado oscuro de la fuerza, como dirían en el mundo. Entonces, las serpientes simbolizan las limitaciones. Como está escrito, sí, que Mitzrayim, Mitzrayim o Egipto, las limitaciones son las serpientes o las serpientes grandes que están dentro de su río, ¿sí? del Nilo. Y a través de este maté, de este bastón que se transformó en serpiente, que Aarón le mostró al faraón, interesante, vamos a decirlo de la siguiente manera. Egipto piensa que él se mantiene solo sin la fuerza de Hashem. Como si fuera, ok, Hashem creó el mundo una vez y el mundo se mantiene solo. Entonces, Hashem, ¿dónde está ¿sí? ¿En dónde está? ¿Qué juego juega? ¿Qué parte del juego juega Hashem, ¿no? En la historia. Entonces, Aarón viene, tira el bastón, se transforma en serpiente, después vienen los egipcios, los magos del faraón, y tiran también las serpientes. Y dicen, mirá, las serpientes también viven y tienen vida propia. Pero el hecho de que sucedió el segundo milagro dentro de este milagro, que es que la serpiente del bastón de Aarón se comió a las demás, les viene a mostrar, les viene a dar el mensaje que la fuerza que ustedes tienen, la fuerza que ellos tienen, al final viene de la santidad. Porque todo viene de la santidad. En otras palabras, está el viejo dicho de que en toda mentira siempre hay algo de verdad, o en cada chiste siempre hay algo de verdad. Y eso está basado en el hecho de que para que la impureza exista, tiene que haber una chispita de santidad que la alimente. Si no es que tiene una chispa de santidad que la alimente y que probablemente está presa o perdida dentro de ella, si uno sacara esa chispa de divinidad, de verdad, que hay dentro de esa oscuridad, esa cosa negativa se anula y se desaparece. Es interesante en la lengua hebrea, en la lengua santa, que la palabra mentira, que es sheker, son las letras shin, kuf, reish. Tal vez lo puedo escribir en la pantalla. Shin, kuf, reish. A ver si lo puedo escribir. Vamos a intentar. La shin son... A ver.
Vamos a hacer así. Ahí está. Se ven las letras ahí, ¿no? ¿Se ven? Bueno, espero que sí. Sí, se ven. Sheker. Entonces tenemos esta es la Shin. La primera letra es la Shin de derecha a izquierda. Después viene la Kuf y después viene la Reish. Y la letra del medio, que es la Kuf, tiene una patita que se extiende hacia abajo. Y eso significa que no puede estar firme. Siempre se va a caer para un lado o para otro. ¿Por qué? Porque en el medio tiene una pata que baja hacia abajo y no tiene una línea firme. Y eso nos viene a enseñar que Sheker, que es mentira, tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas de acuerdo a la Torah, porque no se puede sostener firmemente. Lo interesante de todo esto es que las mismas letras de la palabra Sheker, que es mentira, combinadas de otra manera, en el orden, se transforman en la palabra Kesher, que significa conexión. Entonces, cuando uno agarra lo bueno oculto que hay en algo que no es verdad, y revela lo bueno que hay en eso, se hace una conexión, que es Kesher. Kesher es conexión. ¿Sí? Lo voy a sacar esto de ahora. Y lo interesante de esto es, bueno, ya hay que empezar a estudiar algunos conceptos de una fecha muy importante que se viene, que es Yud Shvat, que es el momento en que el Rebbe anunció de forma oficial el liderazgo del pueblo judío y el liderazgo de Chabad también como Rebbe, que faltan 10 días, es en Yud Shvat. Y una de las cosas que se hablan en los discursos que tienen que ver con esta fecha es sobre el tema de las letras y estas palabras, ¿sí? Que las maderas con las que se fabricó el tabernáculo divino, el Mishkan, que es donde moraba la presencia divina en el desierto, antes de construir el Beit HaMikdash, se hacía con unos tipos de maderas, unas tablas de maderas que se llaman krashim. Krashim son tablas, ¿sí? Y estas tablas que se llaman krashim, que viene de la palabra kesher, que es conexión, viene de un tipo de madera que se llama atzei shitim, que es un tipo de madera que se llama shitim, y la palabra shitim viene de la palabra ataya o shtut, que viene a ser desviación. Así como el mundo tiene una desviación hacia lo malo, cuando uno utiliza la capacidad de desviar, pero para el lado bueno, para el lado positivo, uno transforma lo malo en bueno y transforma el sheker, que es la mentira del mundo, la transforma en kesher, que es conexión. Y con esto se construye el Mishkan, se construye el tabernáculo donde mora la presencia divina en el desierto. Entonces, así como está escrito, háganme un santuario y voy a morar dentro de ellos. No se entiende porque dice un santuario y voy a morar dentro de ellos. ¿Es singular o plural? De ahí se entiende que cada uno de nosotros es un santuario y uno tiene que transformarse a uno mismo en un santuario para Hashem, para que Hashem, la presencia divina, pueda morar dentro de uno. Pero bueno, esto fue como una especie de paréntesis. Creo que se puso un poco todo lento acá en la computadora. Espero que ustedes vean bien, de todas maneras. Entonces, dijimos que el mensaje de Aarón a Cohen, que se comió su bastón, la serpiente se comió a los demás, les viene a mostrar al faraón que ustedes tienen, la fuerza que ustedes tienen, en realidad viene de la santidad, viene de la Kedushá. Ok. Y entonces viene... y de esta manera, a Kadosh Baruj Hu, Hashem le quiso mostrar al faraón y a sus sabios que por ellos mismos no tienen ningún tipo de fuerza realmente verdadera, sino que la fuerza que tienen se la roban de la santidad. Y esto fue la introducción de las 10 plagas. ¿Para qué? Para romper
con la cáscara más dura principal de la visión del mundo de los egipcios, que es pensar que Hashem no maneja el mundo. Empecemos por ahí. Y después vienen las 10 plagas que vienen a romper con cada uno de estos 10 niveles. Entonces, uno de los detalles de esto se puede entender en general para servir a Hashem de forma general, ¿sí? Cuando uno va hacia uno, digamos, cuando uno se acerca o viene hacia otra persona, hay que venir hacia él con amor y con elección, con libre albedrío, así como hizo Aarón a Cohen. ¿Qué es lo que hizo Aarón a Cohen? Porque Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, se caracteriza por tener mucho amor por todas las criaturas. Entonces, a veces, dice el Rebbe, porque Aarón a Cohen primero tiró su bastón y después cuando él tiró ellos tiraron sus bastones, el de Aarón se lo comió y les reveló que su origen viene de la santidad. El Rebbe nos quiere explicar con eso también que a veces cuando uno se acerca a una persona y esta persona está en un nivel más bajo en cierto aspecto, ¿sí? Es muy difícil de saber eso porque ahí puede haber almas muy elevadas que no te muestran un nivel muy, muy alto. Es difícil de saber. Pero ponerle que hay un aspecto en el que uno está más alto en nivel que el otro y uno se acerca a esa persona. Y a veces uno tiene que acercarse a esa persona y para acercarla tiene que de alguna manera desactivar esa resistencia que tiene para hacer el bien, para conectarse con Hashem en general, ¿sí? Pero para hacer el bien, no necesariamente tiene que ver con Torah o Mitzvot. En particular sí, pero puede ser en cualquier aspecto. Cuando una persona se equivoca y uno tiene que enseñarle que se equivocó. Ahí dice el Rebbe, hay que acordarse que esta acción tiene que hacerse a través del bastón de Aarón a Cohen. ¿Por qué justamente lo hizo a través de Aarón a Cohen? Porque Aarón a Cohen, como dijimos antes y como está escrito en la Mishnah, Aarón a Cohen tiene un amor al prójimo y a todas las criaturas que es Yotze Dofen, que es algo fuera de lo normal, es un amor a todas las criaturas. Y esto lo que hace es que cuando uno se acerca al otro y uno a veces necesita decirle al otro algo que no hizo bien, lo tiene que hacer con amor. Eso es un poco uno de los mensajes. Y otro tema es que, bueno, vamos a lo que dice, que שצריך לבלוע את המציאות של הזולת, צריך לעשות זאת על ידי המטה, לא על ידי, ההבדל בין מטה לתנין, שמטה מסמל קור רוח, איפוק ואילון, מסמל כעס והתרגשות. Dice que lo que se comió a las serpientes fue el bastón de Aarón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bastón y las serpientes? Las serpientes vienen a simbolizar el enojo, el sentimiento que uno tiene a veces cuando uno se enoja y uno dice las cosas de forma que puede romper todo. Sin embargo, Aarón a Cohen nos viene a enseñar que no es la serpiente la que se come al bastón, sino que el bastón de él se come a las serpientes. Significa que la forma de hacerlo es una forma de que uno internamente está balanceado, porque el bastón viene a simbolizar el balance interno, viene a simbolizar el equilibrio interno y hacer las cosas desde un lugar centrado, desde un lugar en cierto modo más frío, pero con una intención que tiene que ver con el amor que uno tiene internamente. Y de esa manera nos quiere enseñar en ese aspecto de la parashá que cuando uno tiene que a veces decirle a una persona que está haciendo algo mal, es hacerlo de una forma que esté envuelta en palabras de amor y no en, ¿cómo se dice? Y no en una sobredosis de calor y de calor interno, no sé cómo decirlo en castellano, o sea, algunas palabras se me van.
No de forma así como cuando una persona se enoja y se le va de la mano la cosa, sino que tiene que primero centrar. ¿Cómo? No, perfecto. No hacerlo de forma impulsiva, que eso es la serpiente, sino hacerlo como un bastón, que eso es de forma centrada y con una intención profunda de hacer el bien para el otro también. Así que si Dios quiere que podamos también en nosotros mismos entender que todo viene de la santidad, que todo viene de Hashem, y que hay que actuar como Aarón a Cohen, que Aarón a Cohen actúa con amor, ¿sí? Y que bueno, que en general, para salir de Egipto, hay que romper con varias cáscaras. Pero el primer paso, el primero de todos esos pasos, es entender que este mundo tiene un jefe que lo maneja todo. Y no hay nada que temer fuera de él. Si alguien tiene alguna pregunta también lo puedo hacer ahora.
Bueno, nadie tiene preguntas. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Tengan todos Shabbat Shalom, Mashiach Now.